早上好中国，晚上好墨西哥，欢迎你。今天是9月20号, Cincinnati, World Winston Show. Buenas noches México, buenos días China. Bienvenidos a este informativo Chinatown TV News por Internet, primer y único medio de difusión en México y América Latina de las noticias de China en español y primer programa chino de la televisión mexicana, su servidor Vicente. Hoy, 19 de septiembre de 2016, continuamos en la segunda parte, haciendo su conocimiento la información relevante del 20 de septiembre de 2016. La primera nota se intitula Préstamos del Banco Asiático de Desarrollo suponen gran apoyo a proyectos de transporte en China. El Banco Asiático de Desarrollo ha conseguido préstamos por valor de 17,000 millones de dólares durante los últimos 30 años en apoyo de 95 proyectos de transporte en China, dijo un funcionario de la entidad. La cantidad en el sector del transporte es más de la mitad del total de los préstamos que el Banco Asiático de Desarrollo ha concedido a China, aseguró el director de la División de Transporte de Desarrollo del Este de Asia del Banco Asiático de Desarrollo en un seminario conmemorativo del 30º aniversario de la cooperación China-Banco Asiático de Desarrollo. El 55% de los créditos se utilizaron en autovías y carreteras, el 27% en ferrocarriles y el resto en transporte urbano, puertos y proyectos de transporte acuático. Un funcionario de alto rango del Ministerio de Transporte declaró en el seminario que China era el segundo máximo prestatario del Banco Asiático de Desarrollo en todo el mundo. Los créditos han cerrado de manera efectiva la brecha de financiamiento para las infraestructuras de transporte en China y han modernizado el sector de los transportes, dijo el experto. Los datos del ministerio muestran que la red de transporte había alcanzado los 4.95 millones de kilómetros a finales de 2015, con 19,000 kilómetros de vías férreas de alta velocidad y 124,000 kilómetros de autopistas, en ambos casos ocupando el primer puesto mundial, concluye esta nota. Arranca construcción de zona de cooperación económica en frontera China-Mongolia. Un grupo de trabajadores puso esta semana la primera piedra de las obras de construcción de las infraestructuras para el tramo chino de una zona de cooperación económica transfronteriza entre China y Mongolia. El área ocupa 18 kilómetros cuadrados y se extiende a lo largo de la frontera entre las ciudades de Erenhot en la región autónoma septentrional china de Mongolia Interior y Sumit-ud en Mongolia. La zona ha sido elegida para integrar el comercio internacional con el procesado de productos de exportación e importación, así como para facilitar el comercio electrónico, el entretenimiento y las finanzas una vez que la obra se complete, indicó el gobierno municipal de Erenhot. Con un costo de 900 millones de yuans, el equivalente a 135 millones de dólares, la parte china del proyecto incluirá 33 kilómetros de carreteras e instalaciones de alcantarillado, calefacción, energía y telecomunicaciones. Se espera que la construcción se complete en 2018 según el gobierno local. China y Mongolia firmaron en mayo un plan conjunto de construcción de la zona de cooperación económica. La construcción de infraestructura en el lago Mongol ya ha terminado. La zona ayudará a apoyar la construcción del corredor económico China-Mongolia-Rusia, un canal trilateral que busca impulsar las conexiones y la cooperación económica en las regiones fronterizas, concluye esta información. El primero que ha quebrado el status quo en la cuestión de las islas de Aoyu es el propio Japón. Recientemente la ministra de Defensa de Japón pronunció un discurso en Washington intentando estigmatizar a China como el interruptor que apaga la regla en la cuestión del mar oriental de China y el mar meridional de China. La ministra declaró que Japón realizará ejercicios conjuntos de crucero con Estados Unidos y también ejercicios militares con otros países para ayudar a los países costeros a fortalecer y capacitarse con la meta de aumentar su participación en el mar meridional de China. Las palabras y acciones de las autoridades japonesas no solo confunden el mal y el bien, sino también intentan con malicia y a través de la demagogia destruir la estabilidad regional. Al hablar de Japón, nadie quiere afirmar que ya no es una gran potencia, pero el mundo suele describir las grandes potencias con respecto a su economía. En su desempeño económico, los japoneses se quedaron muy angustiados y a principios de la década de 1990, Japón incluso tomó explícitamente la decisión de convertirse en un poder político. Sin embargo, después de varios años, Japón descubrió que tampoco tenía nada político que aportar a la comunidad internacional. Con el regreso de la estrategia de Estados Unidos a la región Asia-Pacífico, Japón una vez más acarició su sueño de llegar a ser un poder político e incluso un poder militar. Cuando los futuros historiadores comenten esta etapa en la historia, será indispensable destacar las reacciones en cadena causadas por la estrategia de reequilibrio de Estados Unidos en Asia-Pacífico, acelerando la revivificación del sueño de Japón de ser un poder político y militar, cuando en realidad no es más que un país derrotado en la Segunda Guerra Mundial que todavía no ha redimido sus culpas. Sin embargo, ha recibido luz verde por parte de su antiguo adversario para desafiar el orden internacional de posguerra. La serie de amenazas chinas que ha enumerado la ministra japonesa no tienen base alguna. Como todos sabemos, desde tiempos antiguos, Diaoyu y sus islas son territorio soberano de China, hecho que ha sido evidenciado por una serie de documentos que tienen legitimidad internacional. Es absolutamente razonable que China salvaguarde con firmeza su soberanía territorial. Analizando cualquier norma internacional, China no tiene nada que ver con el interruptor que apaga la regla citado por la ministra japonesa. En cuanto a la cuestión de que China quiebre el status quo del mar oriental, Japón no tiene ninguna necesidad de polemizar, porque todo el mundo conoce que el primero que ha quebrado el status quo en la cuestión de las islas de Diaoyu es el propio Japón.
En cuanto a la cuestión del mar meridional de China, el caso de arbitraje presentado por Filipinas se reveló también como una violación de la práctica directa y el arbitraje internacional. Por lo tanto, es ilegal y nulo desde su inicio. China no acepta ni participa en este proceso, como tampoco acepta ni reconoce su resultado. En los últimos días, Japón, en lugar de adoptar una postura comedida, comenzó a participar negativamente en esta farsa política, difundiendo nuevamente rumores y promoviendo la inestabilidad de la escena internacional. En la cumbre de Asia Oriental, celebrada recientemente en Vientiane, incluso medios de comunicación occidentales como el Wall Street Journal señalaron el contraste entre la actitud moderada de la Asociación de Naciones con respecto a la actitud antagónica de algunos países que no son de la región. Los países de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático son conscientes de la necesidad de encontrar soluciones viables para hacer frente a los conflictos en lugar de agravar y tensar la situación en la región. En última instancia, ¿qué busca Japón con todas sus gesticulaciones? Es probable que tenga mala intención en dominar la situación de seguridad y las relaciones entre los estados de Asia. En relación con el cumplimiento de las normas del derecho internacional, Japón se caracteriza por ser un caso notorio a partir de sus inapropiadas acciones. Cuestiones tales como las islas de Oyu y el reconocimiento de su responsabilidad histórica son sendos ejemplos de su falta de recto accionar. Documentos importantes del derecho internacional, tales como la Declaración del Cairo y la Proclamación Potsdam, incluyen normas relativas a estas cuestiones. Sin embargo, más de 7 décadas después de la Segunda Guerra Mundial, Japón sigue a ese nivel creando problemas. Los altos funcionarios gubernamentales de Japón han puesto en duda la Proclamación de Potsdam. También han reconocido los hechos de la masacre de Nanjing o el escarnio sometido a las mujeres de Solás y quieren ser evangelio vivo de la regla y el Estado de Derecho. ¿Es así? Japón conoce muy bien la historia y el problema del mar meridional de China. Durante la Segunda Guerra Mundial, Japón intentó ocupar las islas del mar sur de China. Después de la derrota de Japón, de acuerdo con los documentos legislativos entre los que se encuentra la Declaración del Cairo y la Proclamación de Potsdam, China logró recuperar las islas del mar del sur de China. Si Japón tiene verdadero sentido de la regla y el Estado de Derecho, como lo declara, ¿por qué ignora la lógica legal y los hechos históricos en estos asuntos? Si el discurso de la ministra japonesa no es más que para repeler la amenaza china, el plan militar planteado por ella de intervenir en el mar meridional de China llevará sin duda nuevos riesgos para la seguridad regional. Llevar a cabo junto con Estados Unidos patrullajes marítimos, realizar maniobras militares junto a otros países de la región, ayudar a los países costeros al fortalecimiento de su capacidad, entre otros. Todo un plan de acción diseñado tan cuidadosamente demuestra que Japón no solo insiste en su mentalidad de guerra fría, sino también trata de incitar a la oposición entre grupos. Se ha visto que tras la introducción de nuevos jefes y leyes de seguridad, es cada vez más obvia la intención japonesa de revivir su militarismo. La montaña no puede detener el rumbo del río hacia el mar, sea la potencia del patrón actual de la región de Asia-Pacífico, sea el deseo de la gente. El bullicio militar de Japón es una demostración de que no valora de manera correcta su propia capacidad. Su intención de sacar ventaja a través de la situación de oposición entre grupos está destinada a no ser nada más que una ilusión. En una época en la que se busca cooperación y beneficio mutuo, ¿qué país tiene ganas de participar en el juego del sueño de Japón? Aunque Japón insiste en este juego, más allá de su alianza, no puede soportarlo, concluye esta información. Así, damos fin al segundo informativo de este día. Gracias por su consideración. Xie xie, sa chen, min tian chen.